Antes de empezar, quiero decir que esto no es una historia inventada. Lo que van a escuchar me sucedió a mí, y cada palabra sigue dándome escalofríos cada vez que la repito. Yo trabajaba como arquitecto asistente en un proyecto de restauración de un edificio antiguo en el centro de Madrid, uno de esos con muros de piedra gruesa y pasillos infinitos que huelen a polvo y humedad. Pensaba que no había nada que pudiera asustarme después de haber pasado tantas noches revisando planos en soledad. Pero eso fue antes de bajar al sótano. Esa noche me había quedado revisando unos documentos porque el jefe necesitaba un informe temprano, al día siguiente. Eran casi las 11 cuando noté algo raro en los planos originales del edificio. Había un espacio rectangular sin numeración entre la zona de calefacción y las escaleras de servicio. Al principio pensé que era un error de dibujo o que se había tapado durante alguna reforma vieja. Curioso, bajé con una linterna para revisar personalmente, porque el resto del equipo ya se había ido hace rato. El ambiente del sótano era de esos que hacen sonar los pasos, como si alguien más caminara detrás de ti. Bajé despacio los escalones de piedra y cada hecho del eco parecía golpearme en la nuca. Había cajas viejas, herramientas oxidadas y un olor constante a moho que me hacía toser. Siempre me pareció un sitio tétrico, pero esa noche se sentía diferente, como si el aire estuviera más denso o alguien me observara desde la penumbra. Seguí el pasillo hacia el fondo, con la linterna alumbrando los costados. El murmullo del tubo de calefacción era lo único que rompía el silencio. Cuando llegué al área donde debía estar la pared externa, noté algo extraño. Una sección de ladrillos tenía un tono distinto, más fresco, y al tocarla sonó hueca. Pasé la mano por las juntas y sentí un pequeño resalto de metal. Era un borde oxidado de puerta, una que no figuraba en ningún plano ni registro. Intenté abrirla tirando hacia afuera, pero estaba cubierta por una gruesa capa de pintura endurecida. Usé una llave inglesa que encontré tirada cerca, y con esfuerzo logré quebrar el marco. La puerta cedió lentamente, emitiendo un chirrido agudo que rebotó en todo el sótano. Detrás de ella, un pequeño pasillo de ladrillo descendía aún más, iluminado solo por el débil reflejo de mi linterna. El aire que salía de allí era helado y tenía ese olor agrio, como si algo orgánico hubiera estado encerrado mucho tiempo. No sé por qué decidí bajar. Quizá fue la curiosidad propia de quien cree tener el control del espacio que estudia. Cada escalón era más estrecho que el anterior, y pronto me di cuenta de que la estructura parecía más antigua que el resto del edificio, como si fuera parte de una construcción anterior. En las paredes había inscripciones borrosas, apenas visibles bajo una capa de hollín. Reconocí algunas letras, pero parecían una mezcla entre castellano antiguo y símbolos que jamás había visto. Cuando llegué al final, la linterna titiló. Frente a mí se abría una cámara rectangular, con el techo tan bajo que casi debía agacharme. Había muebles rotos, un colchón delgado lleno de polvo, y sobre una mesa una taza de porcelana agrietada. Todo estaba cubierto por una capa de ceniza. No comprendía cómo nada de eso estaba registrado. El aire estaba tan frío que podía ver mi aliento flotar. Sentí que debía salir de inmediato, pero algo dentro de mí insistió en mirar alrededor un poco más. Al girar, noté una sombra cerca de la entrada. Pensé que era mi propio reflejo, pero el movimiento no coincidía con el mío. La silueta permaneció quieta unos segundos y luego dio un paso hacia adelante. La linterna empezó a parpadear violentamente, y lo único que distinguí fue la textura de una ropa antigua
quizá de principios del siglo pasado. No vi rostro, solo oscuridad. Intenté hablar, pero la voz no me salía. Todo el cuerpo me temblaba, y por un instante sentí que el suelo vibraba bajo mis pies. Corrí hacia la escalera, golpeando la linterna contra la pared. Escuché pasos detrás de mí, rápidos, pero nunca logré ver nada. Cuando empujé la puerta metálica para salir, ésta se cerró sola con un golpe seco. La habitación quedó en completo silencio, y solo escuchaba mis jadeos y el tambor de mi corazón. Me apoyé contra el muro y me obligué a respirar, convencido de que todo era una alucinación causada por el cansancio. Pero entonces escuché susurros detrás de la puerta, una voz baja, repetitiva, que decía mi nombre. No sé cómo reuní el valor, pero logré abrir de nuevo y correr por el pasillo principal hasta las escaleras. Al llegar al primer nivel me sentí mareado, y la linterna cayó de mis manos. Cuando volví a encenderla, la puerta que había abierto ya no estaba. En su lugar solo había una pared uniforme, perfectamente restaurada, sin huellas de reparación reciente. Revisé los planos al día siguiente y volvió a aparecer como un muro sólido, sin rastro del espacio que exploré. Decidí contarle al ingeniero principal, pero su reacción me dejó aún más inquieto. Solo dijo que no era el primero que mencionaba una anomalía en ese sector. Según él, varios obreros habían reportado ecos o pasajes ocultos que parecían variar de un día para otro. Ordenó sellar todo el acceso al sótano hasta revisar la estructura, aunque en los documentos nunca volvió a aparecer mención alguna a la puerta. Ninguno de nosotros volvió a trabajar allí de noche. Los días siguientes tuve pesadillas. Soñaba que bajaba de nuevo, pero la puerta se abría hacia un túnel sin fin, donde resonaban mis propios pasos, multiplicados por docenas. A veces me despertaba con el sonido de esa voz grave repitiendo mi nombre. Dejé el proyecto poco después, alegando problemas de salud. Pero nunca olvidé aquel frío, ni esa sensación de que, en algún lugar debajo de mis pies, algo sigue esperando que alguien vuelva a encontrar su puerta. Dicen que los sótanos de los edificios viejos guardan la historia que nadie quiso contar. Yo pienso que guardan algo más que recuerdos, algo que nunca debió permanecer bajo tierra. Si algún día se encuentran en un edificio antiguo y escuchan un soplido de aire frío saliendo de una pared, no intenten buscar de dónde viene. No todos los planos muestran lo que realmente existe. A mí me bastó una noche para entender que hay puertas que deben permanecer cerradas para siempre. Y antes de que sigas con tus cosas, te pido un favor. Si algún día descubres un acceso oculto, no lo abras. Ya sabes lo que puede pasar. Déjamelo saber en los comentarios si te atreverías a bajar tú también. Aunque, sinceramente, ojalá no te toque comprobar lo que hay más abajo de la oscuridad. Antes de contar esto, quiero aclarar algo. No soy una persona supersticiosa, pero después de aquella noche, dejé de burlarme cuando la gente decía eso, de que los edificios viejos tienen memoria. Trabajo como administradora en un edificio residencial del barrio Roma en Ciudad de México, un lugar que mezcla elegancia y decadencia a partes iguales. Las paredes respiran historia, cada tubería es más vieja que los inquilinos, y el sótano es el corazón oscuro de todo. Esa noche bajé sola a revisar por qué demonios se escuchaba un llanto tan débil que se confundía con el ruido de las cañerías. Era casi medianoche, y la mayoría de los residentes dormía o veía televisión. Me acordé de las palabras del portero. Doña Clara, si escucha algo abajo, no baje usted sola.
Lo dijo riendo, como si fuera una broma. Pero el sonido no era una broma. Era un sollozo ahogado, constante. A veces parecía venir del fondo de los tubos, a veces del cuarto de mantenimiento. Me puse una chamarra, tomé la linterna y las llaves maestras, y empecé a bajar los escalones mientras los tubos chorreaban agua mugrosa desde el techo. El aire del sótano olía a metal oxidado y a ropa guardada por décadas. Caminé entre montones de muebles viejos y cajas con papeles de antiguos inquilinos. Todo el lugar estaba cubierto por una fina capa de polvo que amortiguaba el sonido de mis pasos. El llanto se volvió más claro. No era de un niño, era más grave, más profundo, como el de alguien que sufre en silencio desde hace mucho tiempo. Llegué hasta la reja que divide la zona de bodegas, y entonces lo vi. Una de las puertas metálicas estaba entreabierta, y el candado antiguo que solía trabarla colgaba roto, como si se hubiera reventado por dentro. Ese sótano llevaba cerrado desde los años 50, según los registros de la inmobiliaria. Nunca nadie pedía acceso, porque ni siquiera tenía número de bodega. Me quedé observando el candado colgando, y les juro que tuve el impulso de subir, cerrar con llave y fingir que no había escuchado nada. Pero el llanto siguió, más cerca, más claro. Entré empujando la puerta con un rechinido terrible. La linterna apenas alcanzaba a iluminar el interior, un cuarto grande con el techo bajo, lleno de polvo y telarañas gruesas como hilos de cuerda. Me acerqué despacio y en el centro del suelo vi algo que me hizo detener. Era una caja de zapatos abierta con fotografías en blanco y negro, algunas dobladas, otras rasgadas. Se veía una pareja abrazada frente a un espejo enorme que ya no estaba. Los bordes de las fotos estaban húmedos, como si alguien las hubiera tocado hace poco. El llanto se transformó en respiración agitada, y me pareció escuchar pasos que venían detrás. Giré tan rápido que casi dejó caer la linterna. No había nadie. Pero el aire se volvió helado, y pude ver mi propio aliento, algo imposible bajo tierra a esa hora del año. En una esquina, junto a una vieja maleta de cuero, había una silla. Encima, doblado con cuidado, un vestido de novia amarillento. Lo toqué y sentí que estaba tibio, como si acabaran de plancharlo. De repente se oyó un golpe seco, fuerte. Algo cayó detrás de mí, o más bien, algo empujó otra puerta interna. La luz tembló y el sonido del llanto volvió, justo al lado de mi oído. No corrí porque estaba paralizada. Sentía una presencia tan cercana que casi podía oler un perfume rancio, una mezcla de jazmín y humedad. Me giré apenas y frente a la pared vi una sombra proyectada por mi propia linterna. Pero la sombra no era mía. La figura tenía el cabello largo, cubría el rostro y se balanceaba lentamente, como si estuviera colgada de algo invisible. Retrocedí trastabillando, tropecé con una caja y caí sentada. La linterna rodó hasta iluminar el techo y vi huellas negras que bajaban por las paredes como si alguien hubiera apoyado las manos manchadas de carbón. La sombra se movió más rápido de lo que pude procesar y sentí una corriente fría atravesarme la espalda. Cerré los ojos y empecé a rezar sin voz, esperando que terminara. Lo siguiente que escuché fue un suspiro muy cerca y luego silencio absoluto. No sé cuánto tiempo pasó hasta que logré levantarme. Me temblaban las piernas, pero encontré la linterna y apunté hacia el fondo. El vestido ya no estaba en la silla. En su lugar, una cuerda vieja pendía del techo, atada a una viga. Me di cuenta de que el cuarto tenía otra puerta, muy baja, de madera carcomida, apenas visible por el polvo acumulado.
Cuando me acerqué, noté que se movía por sí sola, como si alguien respirara al otro lado. Salí corriendo sin mirar atrás. Cerré la reja con el primer candado que encontré y subí las escaleras de 2 en 2. Arriba, en el vestíbulo, todo seguía igual. Luz tenue, silencio total, ni un alma despierta. Tiré las llaves al mostrador y me senté llorando como una niña. No podía entender lo que había visto ni lo que había sentido. El reloj marcaba las 3 de la mañana, aunque juraría que solo había pasado media hora. Al día siguiente pedí al técnico revisar esa zona, pero cuando bajó no encontró ninguna puerta adentro, ni la cuerda, ni siquiera la silla. Dijo que el lugar solo era un pequeño depósito vacío. Tampoco halló las fotos ni restos del vestido. Lo peor fue cuando me mostró el candado. No estaba roto, estaba cerrado y oxidado, como si nadie lo hubiera tocado en décadas. Ninguno de los vecinos admitió haber bajado esa noche, y el sonido del llanto no volvió a escucharse. No volví a entrar a ese sótano jamás. Cada vez que paso frente a la reja, siento ese mismo perfume de jazmín antiguo y la piel me eriza al instante. Algunos empleados nuevos preguntan por qué esa puerta no se abre nunca, y solo les digo que los candados están defectuosos. Pero la verdad es otra, y ustedes ya la saben. Nunca debí bajar, nunca. Si escuchan algo en el sótano de sus edificios, ignórenlo. No todo lo que llora quiere ser encontrado. Si alguna vez se atreven, déjenmelo en los comentarios, aunque espero, de corazón, que nunca les toque ver un candado abierto sin explicación. Nunca pensé que un lugar pudiera oler igual que un recuerdo. Eso fue lo primero que me vino a la cabeza aquella noche, cuando el olor a tierra húmeda y metal oxidado me devolvió al sótano del edificio Paraná, donde trabajé como conserje durante casi 20 años. Para muchos, yo era el único que conocía de memoria todos los rincones de ese complejo antiguo de Buenos Aires, con sus pasillos infinitos y su laberinto de escaleras. Pero después de lo que vi, preferiría haber olvidado cada centímetro de ese lugar. Todo empezó una madrugada silenciosa, cuando las luces del pasillo principal comenzaron a parpadear una tras otra. Pensé que era un fallo en la instalación eléctrica, algo común en edificios tan viejos. Bajé para revisar los fusibles, pero en cuanto abrí la puerta del sótano, sentí ese aire pesado que anuncia tormenta, aunque afuera el cielo estaba completamente despejado. Llevaba una linterna pequeña y un termómetro, herramientas de rutina, pero esa noche sentí que no servirían de nada. A medida que bajaba, noté algo diferente. El último tramo de escaleras parecía más largo de lo normal. Conté los peldaños, como siempre hacía, y eran más, muchos más. Ya no reconocía la distancia ni el ángulo de bajada. Sentí un vértigo extraño, como si el edificio se hubiera estirado hacia abajo. Cuando llegué al nivel inferior, las luces fluorescentes estaban apagadas y el aire se sentía húmedo, con ese mismo olor del que hablo, mezcla de tierra recién removida y fierro oxidado. Avancé por el pasillo con la linterna enfocando las paredes. Todo parecía igual, hasta que vi una pared que no recordaba. Era lisa, con ladrillos oscuros, como si alguien la hubiera levantado recientemente. Cuando pasé la mano sobre el cemento, sentí una vibración ligera, casi imperceptible, como si del otro lado hubiera maquinaria funcionando. Pero el edificio llevaba años sin sistemas subterráneos activos. Lo extraño fue que junto a esa pared había una puerta de madera clara, nueva, demasiado nueva para estar ahí. No debía abrirla, lo sé, pero lo hice.
Detrás solo había oscuridad. Di un paso adentro, después otro, y el suelo cambió. Ya no era de cemento, sino de tierra y grava. Sentí frío en las piernas y el aire se volvió más pesado. La puerta se cerró detrás de mí con un golpe seco. Giré la linterna y vi que el pasillo seguía descendiendo en espiral, como si bajo aquel edificio existiera otro más antiguo, escondido entre los cimientos. Las paredes tenían marcas de herramientas, picotazos y nombres tallados con iniciales incompletas. Escuché un sonido que me heló la sangre. Era una risa, no fuerte, sino contenida, como cuando alguien trata de no ser escuchado. Pensé que alguno de los albañiles había quedado encerrado, aunque era absurdo. El lugar estaba abandonado desde hacía meses. Seguí caminando, y al final del corredor apareció una silueta, alta, encorvada, con la cabeza gacha. No podía distinguir su rostro, pero noté algo que casi me hace retroceder. Esa figura respiraba, y el sonido era igual al mío. Exactamente igual, con el mismo ritmo y frecuencia. Pensé en hablar, pero ella, o eso, me imitó. Cada vez que movía un brazo, esa sombra hacía lo mismo, sincronizada a la perfección. Comencé a sentir náuseas. Apreté la linterna, y cuando di un paso hacia atrás, la figura también retrocedió. Fue entonces cuando comprendí que no era un reflejo, porque detrás de ella no había superficie pulida, no había vidrio ni metal. Era una imitación de mí mismo en carne y hueso, observándome desde un cuerpo ajeno. Intenté huir, giré hacia la puerta, pero no estaba. La linterna empezó a parpadear, y el aire se llenó de un zumbido profundo, como si 1000 abejas revolotearan dentro de los tubos de agua. Sentí una presión fuerte en los oídos y caí de rodillas. Al hacerlo escuché mi nombre claramente pronunciado detrás. Era mi voz, idéntica, diciendo en tono sereno: «No subas, no te quieren arriba». Me arrastré de vuelta, casi sin mirar, y cuando encendí de nuevo la linterna, la figura había desaparecido. Solo quedaba la door abierta unos metros más allá. Corrí hacia ella, empujando con desesperación. Al otro lado estaba el mismo sótano de siempre, con las mismas cajas viejas y el reloj de control marcando las 3 de la mañana. Subí las escaleras sin mirar atrás y cerré con llave, respirando como si hubiera corrido un maratón. No sabía si lo había imaginado, si aquel lugar era real o solo un capricho de mi mente cansada. Pero los peldaños seguían siendo más de los que recordaba. A la mañana siguiente bajé con un colega. Le conté lo ocurrido, aunque traté de restarle dramatismo. Bajamos juntos, y cuando llegamos al nivel inferior, la pared con la puerta no estaba. En su lugar había una abertura sellada con hormigón fresco, tan fresco que todavía olía a cal. Le pregunté a mi compañero si alguien había trabajado ahí y me dijo que no, que hacía décadas nadie intervenía esa zona. Nos quedamos mirándonos sin hablar, porque ambos sabíamos que nada de eso tenía sentido. Esa tarde, mientras archivaba unos documentos en la conserjería, me llegó un sobre sin remitente. Adentro había una fotografía vieja del edificio Paraná, tomada antes de la última reforma. En la imagen, en una esquina del sótano, se veía un pasillo que no existía en los planos actuales. En el reverso, escrito a mano, decía: «No estás loco, solo bajaste demasiado». No supe qué hacer con eso. La quemé de inmediato y prometí no volver a mencionar lo sucedido. Pasaron los años y cada tanto escucho sus pasos. Reconozco el sonido. Son los míos. Cada eco, cada vibración tiene mi ritmo exacto, y me basta con quedarme quieto para entender que allá abajo algo camina al mismo compás que yo. A veces creo oír mi propia respiración
subiendo por las rejillas del suelo, como si mi doble siguiera atrapado allí abajo, esperando el momento exacto para volver a intercambiar su lugar conmigo. Así que si alguna vez pasan por Buenos Aires y se alojan en un edificio antiguo que tenga sótano, no bajen solos. Si ven una puerta nueva, no crucen. Tal vez no todo lo que se construye pertenece a este tiempo, y quienes caminan debajo de nosotros solo esperan un error para volver a subir. Si escuchan su nombre, no respondan, porque puede que quien lo pronuncie tenga la misma voz que ustedes, pero no las mismas intenciones. Dicen que las universidades guardan más secretos en sus cimientos que en sus bibliotecas. Yo no lo creía hasta aquella noche. Mi nombre no importa, pero estudiaba arquitectura en Medellín, y durante varios meses estuve haciendo prácticas en un edificio colonial, adaptado como sede universitaria. Tenía sótanos amplios, con bóvedas de ladrillo, y pasillos que parecían no acabar nunca. Siempre quise explorarlos, pero el encargado de mantenimiento decía que ese sitio no era para curiosos. Recuerdo que una tarde, mientras esperábamos a que cesara la lluvia, vi a uno de los guardias bajar con una lámpara de mano. Le pregunté qué hacía, y me contestó que había escuchado pasos bajo el piso, como si alguien hubiera quedado atrapado. Me ofrecía acompañarlo, pero me dijo que no, que ese lugar no debía explorarse después del anochecer. Esa misma advertencia fue precisamente lo que me empujó a hacerlo. Cuando tienes 20 años, crees que el miedo es solo una superstición de adultos. Esa noche me quedé estudiando solo. Eran alrededor de las 10 cuando decidí bajar con una linterna y un termo de café. El sótano principal se usaba como depósito de muebles y archivos viejos, pero detrás de una rejilla oxidada había un pasillo que no figuraba en los planos. Lo descubrí de casualidad, gracias a una corriente fría que soplaba desde ahí. Quité el candado con una llave que encontré en el mostrador, sin pensar que tal vez estaba sellado por una razón. Al bajar los primeros escalones, sentí que el aire cambiaba. No era solo humedad, olía a cal, ese polvo que se usa para cubrir cuerpos en fosas o para secar muros viejos. La linterna iluminaba partículas blancas flotando, como si el lugar respiraba polvo antiguo. El corredor giraba hacia la izquierda y terminaba en una habitación abovedada, parcialmente derrumbada, con piedras desmoronadas y bolsas de cemento petrificadas. En una esquina había marcas en el suelo, como huellas humanas, impresas sobre la cal. Eran huellas pequeñas, casi de un niño. Iban en dirección al muro del fondo, pero no se alejaban. Se quedaban allí, detenidas justo antes de una pared sólida. Me dio un vuelco el corazón cuando noté que había otras huellas encima de las primeras, más grandes, más recientes, como de botas. Alcancé a reconocer la suela de los mismos guardias del edificio. Pensé que estaba tras los pasos de alguien que había estado allí hace muy poco. Acerqué la linterna y me di cuenta de que las huellas más nuevas seguían húmedas. En ese momento se escuchó un golpe seco. Algo cayó detrás de mí. Me giré y la abertura por donde había entrado estaba completamente oscura, como si la linterna no llegara hasta allá. Empecé a sentir una corriente de aire helado que venía del muro del fondo, justo donde terminaban las huellas. Aun sabiendo que era una mala idea, toqué la pared. Tenía una ligera vibración, como un zumbido subterráneo. Y entonces escuché 3 golpes lentos desde el otro lado, bien marcados, como si alguien tocara para salir. Retrocedí despacio,
con el corazón latiendo tan fuerte que apenas respiraba. Pero los 3 golpes se repitieron, esta vez más cerca. Corrí hasta la entrada, y lo juro, al apuntar la linterna vi un rostro en el muro blanco. No era una pintura ni una sombra, era un relieve, una forma humana borrada por la cal, con los ojos hundidos y una expresión desesperada, las manos impresas contra la superficie. Grité sin pensarlo, y el sonido rebotó de una pared a la otra hasta volverse irreconocible. Tropecé con algo y caí. Era una pala vieja, oxidada. A mi lado, una tabla tenía grabadas las palabras Refugio 47. Entonces entendí. Ese edificio había servido como escondite durante la época del conflicto armado. Lo que había allí no eran simples bodegas, eran refugios sellados con cuerpos dentro. De pronto, sentí una corriente de aire caliente en la nuca, como un soplo. En el reflejo del metal, vi otra silueta detrás de mí, inmóvil, pero el reflejo se movía un segundo después que yo. Me levanté y corrí sin pensar, escuchando mis propios pasos multiplicarse. Subí la escalera tan rápido que ni recordé recoger la linterna. Al llegar al nivel principal, notó que la luz del pasillo titilaba como si se apagara con cada respiración. Cerré la reja con las manos temblorosas y me apoyé en la pared, intentando entender qué había visto. A los pocos segundos, un estruendo sacudió la puerta desde adentro. 3 golpes fuertes, exactamente los mismos que había escuchado antes, pero ahora venían del otro lado del hierro. Salí del edificio casi corriendo, sintiendo que me seguían hasta la calle. Me quedé parado bajo la lluvia hasta que amaneció. Cuando volví con el guardia, la reja estaba llena de polvo de cal, y las marcas de las huellas se habían extendido por el suelo, como si alguien las hubiera arrastrado hasta arriba. Le conté lo ocurrido, esperando que se burlara de mí, pero apenas me miró serio y dijo: «Ya las taparon una vez. No las deberían haber destapado». Nunca supe a qué se refería exactamente. Días después, la universidad clausuró esa parte del sótano. Dijeron que era por mantenimiento, pero todo el personal sabía que algo raro pasaba allí. Desde entonces, cada vez que llueve fuerte, el aula más cercana al sótano se llena de ese olor espeso a cal húmeda. Algunos dicen que es simplemente la pared filtrando. Yo sé que no, porque justo antes de cada tormenta aparece en el piso una nueva marca blanca, una huella pequeña, perfecta, apuntando hacia la puerta clausurada. Si algún día visitan un edificio antiguo y ven polvo de cal en el suelo, no caminen sobre él. Puede que no sea simple polvo. Tal vez alguien está intentando salir desde abajo, y si escuchan golpes que vienen desde el muro, no respondan. Nadie que golpee desde dentro lo hace para pedir ayuda. Algunos solo llaman para recordar que siguen ahí. Yo viví más de 10 años en un edificio antiguo de Santiago, de esos construidos con madera y ladrillo antes del gran terremoto. Era un lugar tranquilo, lleno de gente mayor, con un silencio que solo se rompía cuando alguien dejaba caer las llaves o una ventana golpeaba con el viento. Siempre me sentí cómodo allí, hasta la noche en que descubrí que algo respiraba bajo la escalera. No sé cómo empezar sin que suene a locura, pero desde entonces no puedo bajar ni a tirar la basura sin que la piel se me erice. Esa noche olía a humo. Eran casi las 2 de la madrugada cuando me desperté con esa sensación de incendio, ese olor denso y seco que te obliga a incorporarte antes de pensarlo. Me puse una chaqueta y bajé descalzo por las escaleras, esperando ver alguna cortina encendida o una chispa saliendo del sistema eléctrico. Pero el pasillo estaba oscuro y el olor venía de abajo,
del sótano que nadie usaba desde hacía años. Aún así, escuché algo más, un ligero arrastre, como si alguien moviera objetos pesados en la oscuridad. Encendí la linterna del celular y empecé a bajar, paso a paso. La madera crujía como si se quejara, y cada sonido parecía más fuerte que el anterior. Siempre me había intrigado la puerta del sótano, una plancha de metal sin manija, sellada con una gruesa capa de pintura. Esa noche no estaba sellada. Había una abertura mínima, apenas visible, y del interior salía el olor a humo, mezclado con humedad y algo más, el olor agrio de carne quemada. Quise llamar al conserje, pero no contestaba el interfono. Empujé la puerta con el hombro, y el chirrido me heló la sangre. Dentro, el sótano estaba más grande de lo que recordaba, o tal vez había una nueva extensión. Había tubos colgando del techo y trapos quemados tirados por el suelo. Caminé despacio, alumbrando alrededor, y noté algo extraño. Cada vez que daba un paso, se levantaba polvo del suelo, como si nadie hubiera entrado en décadas. Pero ese polvo estaba tibio. Cuanto más avanzaba, más fuerte era el olor, más clara la sensación de que algo se movía delante de mí. A unos metros encontré lo que parecía una pared recién rota. Un boquete dejaba ver un pasillo de ladrillo húmedo, inclinado hacia abajo. Sentí el impulso de regresar, pero el sonido volvió, un roce seco, como si alguien caminara lentamente arrastrando un pie. No vi nada, pero la linterna captó algo a la derecha. Un zapato antiguo, de cuero gastado, completamente fuera de lugar. Lo levanté y noté que estaba caliente, como recién usado. Fue entonces cuando escuché los pasos detrás de mí. Me giré tan rápido que la luz golpeó una sombra al fondo del pasillo. Era la figura de un hombre alto, con ropa oscura y rostro difícil de distinguir. No se movía, solo me observaba. Creo que murmuré algo, pero su voz me interrumpió antes de poder articular palabra. Dijo mi nombre, pronunciado con una calma que solo se escucha en los sueños. Me quedé paralizado. No entendía cómo podía saber quién era, cómo podía estar allí si todos los accesos estaban cerrados desde hacía años. El aire se volvió espeso, un calor de horno llenó el túnel, y la luz se apagó por completo. Escuché su respiración cerca, pesada, irregular, y el olor a humo se hizo insoportable. Quise correr, pero algo me sujetó el hombro con fuerza, una mano fría como metal. Caí de espaldas y la linterna rodó encendida un instante. En ese segundo alcancé a verle la cara. No tenía ojos, solo cavidades vacías y una sonrisa torcida que parecía haber sido dibujada con fuego. No grité, simplemente dejé de moverme. Cuando desperté, estaba en el pasillo del primer piso. Tenía las manos cubiertas de polvo y la puerta del sótano cerrada por completo. Pensé que había sufrido un desmayo o que todo había sido un sueño. Pero ese olor seguía pegado a mi ropa y al cabello. Bajé con un vecino a la mañana siguiente para inspeccionar, pero la puerta no se movía. Ni rastro de humo, ni de trapos, ni de boquetes en las paredes. Solo el mismo metal oxidado, sellado como si nunca hubiera sido abierto. Intenté olvidarlo, pero el olor regresaba cada noche, justo a la misma hora. A veces escuchaba pasos lentos bajo el suelo, otros sonidos que subían por la rejilla de la escalera, como si alguien respirara desde abajo. Una madrugada escuché que raspaban la puerta, como si buscaran abrirla desde el otro lado. No bajé, no podía. Me encerré en el baño con las luces encendidas y esperé hasta que amaneciera. Días después, el administrador del edificio me contó que, muchos años atrás, ese sótano había sido clausurado por un incendio. Murieron 2 trabajadores atrapados entre los muros,
y nunca recuperaron los cuerpos. El incendio se había originado exactamente bajo la escalera. Nadie quiso reconstruir la zona, porque cada vez que picaban el muro, surgía humo negro, como si algo siguiera ardiendo detrás. Desde entonces, el sótano quedó olvidado, hasta esa noche. Me mudé poco tiempo después, aunque todavía sueño con ese pasillo. En mis pesadillas estoy bajando de nuevo, y la puerta se abre sola, expulsando aire caliente y una risa leve que sube por las escaleras. Sé que, de algún modo, sigue ahí, esperando. No sé qué vi exactamente, ni quién me llamó por mi nombre, pero les aseguro algo. Si alguna vez sienten olor a humo en plena madrugada, no bajen, no busquen. Algunas puertas no guardan secretos, guardan a quienes nunca pudieron salir. Y si viven en un edificio viejo, pongan atención al silencio. El silencio no está vacío. A veces contiene respiraciones que no son las nuestras. Si alguna vez escuchan una desde el sótano, no respondan. Hoy ustedes lo saben. Hay fuegos que siguen vivos, escondidos bajo las escaleras.